El día de hoy vamos a revisar dos herramientas muy importantes para la vigilancia y registro de atención con calidad de trabajo de parto y parto. Revisaremos el tacto vaginal y el llenado correcto del partograma. Comencemos con el tacto vaginal. El tacto vaginal es un procedimiento en la asistencia de la mujer embarazada durante el periodo de dilatación en el trabajo de parto en un medio hospitalario. Sin este no podríamos llenar correctamente el partograma y por lo tanto tendríamos una menor vigilancia y mayor riesgo de complicaciones materno-fetales. Nunca hay que perder de vista que el número de tactos, el cuidado y la técnica, que aunque no es difícil no hay que perder de vista, van a influir en la incidencia de una posible infección materna y neonatal. Para empezar la técnica, lo primero y más importante es revisar la historia clínica, esto para evaluar el riesgo y la necesidad de realizar el procedimiento. Una contraindicación sumamente importante para un tacto vaginal es la sospecha o diagnóstico de placenta previa. Aún así, si la historia clínica no lo menciona, podemos preguntarle a la paciente si le han mencionado algo al respecto. Una vez que ya revisamos la historia clínica, lo siguiente es informar a la paciente del procedimiento que se le va a realizar y obtener su consentimiento. Y después de esto procedemos a preparar el material, que se trata de las sábanas o campos que vamos a utilizar para cubrir a la paciente, guantes estériles y gel lubricante, que no es indispensable, pero sí va a minorar bastante las molestias a la paciente, así que si contamos con él, es importante utilizarlo. A continuación le pedimos a la paciente que vacíe la vejiga y si la paciente tiene algún bloqueo regional, lo que podemos hacer es evaluar la posibilidad de ponerle un catéter vesical. Es de suma importancia siempre favorecer un clima de confianza, seguridad e intimidad con la paciente, respetando su privacidad, dignidad y comodidad. Colocaremos a la paciente en posición de litotomía, que por si no lo recuerdan, se trata de una posición en decúbito supino, con los muslos flexionados y abducidos. Después hay que cubrir a la paciente dejando solamente acceso a su periné y vamos a realizar un lavado en el mismo. Lo siguiente y bastante importante es realizar un correcto lavado de manos y colocar guantes estériles. Tenemos que pedir a la paciente que relaje los muslos y las piernas para que la experiencia sea lo menos incómoda posible. Y vamos a comenzar con el procedimiento como tal, abriendo los labios mayores y menores de la paciente, y lo podemos hacer de dos formas. Una, si es con una sola mano el procedimiento, con nuestra mano dominante, nuestro dedo pulgar y anular son los que van a separar los labios para entreabrir el introito. Y si podemos utilizar ambas manos, que sería lo mejor, con nuestra mano no dominante, por la parte superior de la vulva, nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice son los que van a realizar esta separación. A continuación ya podemos insertar los dedos índice y medio de la mano dominante previamente lubricados, unidos y rígidos, deprimiendo el periné hacia abajo. Siempre la mano se va a apoyar en el periné, reconociendo el estado de la vagina, el relieve de los elevadores del ano y la integridad del periné. Los dedos avanzan hasta contactar con el cuello del útero. Y durante este procedimiento es muy importante escuchar y preguntar siempre si la paciente siente algún tipo de molestia. Una vez alcanzamos el cuello uterino, hay que palpar si tiene alguna apertura o depresión y vamos a estimar el diámetro en centímetros. Recordemos que la fase activa del parto comienza cuando tenemos entre 5 y 6 centímetros de dilatación. Hay que observar mientras tanto si se produce salida de líquido amniótico y vamos a palpar la presentación fetal y valorar el descenso fetal. El grado de borramiento del cuello lo vamos a medir en el porcentaje sobre el resto del canal que permanece o directamente determinando la longitud en centímetros entre el orificio cervical interno y externo. Una vez valorada la dilatación, retiramos suavemente los dedos y procedemos nuevamente a realizar un lavado perineal con agua. Retiramos el material utilizado y vamos a dejar a la paciente en una posición en la que se sienta más cómoda. A continuación nos quitamos los guantes y procedemos otra vez a realizar un correcto lavado de manos y lo siguiente será anotar en el platograma los hallazgos encontrados. A continuación vamos a describir cómo llenar el partograma.
El partograma es un formulario que tiene como objetivo proporcionar un resumen gráfico del trabajo de parto y su evolución de manera individualizada y que alerte a los demás profesionales de la salud implicados sobre cualquier problema con la madre o el feto. De esta manera estaremos conscientes cuando la evolución del parto es normal o no y así podemos prevenir un parto prolongado. Algunas ventajas que nos ofrece el partograma es la disminución del trabajo de parto prolongado, del uso de oxitóxicos, del índice de cesárea, del índice de asfixia y de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Sin embargo, tenemos que recordar que el partograma es simplemente una herramienta y requerimos juicio clínico para tomar decisiones con base en lo que leímos en él. El partograma se lo tenemos que realizar a toda gestante que ingresa a labor con una edad gestacional a término, con un feto único, con presentación cefálica, que sea por vía vaginal, que no tenga desproporción cefalopélvica, que tenga evolución normal, que sea de bajo riesgo y que sea de inicio espontáneo. Antes que nada tenemos que identificar la historia clínica del trabajo de parto con nombres y apellidos, fecha y número de historia. Vamos a utilizar la tabla ubicada en la parte inferior derecha del partograma para registrar las evaluaciones clínicas desde el ingreso de la paciente al hospital, tanto durante el periodo previo a la fase activa del trabajo de parto, tanto como durante este. Las pacientes de bajo riesgo se deben evaluar como mínimo cada 30 minutos y la de alto riesgo cada 15 minutos o con frecuencia mayor si se considera pertinente. Estas evaluaciones deben incluir la evaluación de la frecuencia cardíaca fetal, la posición materna, el pulso materno, la calidad de actividad uterina, incluyendo duración, frecuencia e intensidad de las contracciones y localización del dolor. En la parte superior derecha se grafica la curva de dilatación cervical, las de alerta y las de descenso de la cabeza fetal. La gráfica de dilatación cervical solamente se debe iniciar cuando la paciente esté en la fase activa del trabajo de parto, es decir, cuando exista una dilatación cervical que alcance los 4 o 5 centímetros y exista simultáneamente buena actividad uterina, tanto en frecuencia como en intensidad. Para llenar el partograma, primero vamos a comenzar viendo que en el borde inferior de la tabla están las horas de registro del trabajo de parto desde las 0 hasta las 14 horas. Cada segmento corresponde a una hora y tiene 4 porciones de 15 minutos. Debajo de la hora de registro se encuentran las casillas de la hora real, es decir, la hora en que se inicia a registrar la dilatación cervical hasta el parto. Ahora, el partograma tiene una línea de base señalada con una flecha, a partir de la cual se va a iniciar la construcción de las curvas de alerta. Para construir esta se determina el punto de partida sobre la línea de base y luego se buscan los tiempos en la parte superior izquierda para construir la curva de alerta. Los tiempos a emplear se eligen de acuerdo a la paridad, la posición de la paciente durante el trabajo de parto y el estado de membranas. Si la paciente es multipara, tiene las membranas íntegras y está acostada, los tiempos a utilizar para construir la curva de alarma son los que corresponden a estas características. Las flechas indican el tiempo que se demora una paciente determinada en pasar de un centímetro a otro. Si la paciente ingresa en 5 centímetros de dilatación o más, se inicia la curva de alerta en el punto que indica la dilatación correspondiente. Si se inicia el registro gráfico por debajo de la línea de base, es decir, antes de que haya 4.5 centímetros de dilatación, se debe realizar una línea recta que una los puntos de la dilatación por debajo de la línea de base y el siguiente que esté por encima de la misma y construir la curva de alerta desde el punto donde la línea recta intercepta la línea de base. Para construir la curva de descenso de la presentación se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero hay que ampliar la línea del extremo derecho del partograma identificada como planos y se pueden usar los planos de Hodge. Si se usa la clasificación por tercios de la pelvis, hay que dividir en 3 partes iguales la porción de la línea por encima y por debajo del 0, y así quedan los planos de -1, -2 y -3, y encima del 0 +1, +2 y +3. Se debe emplear el icono denominado planos de Hodge y variedad de posición para graficar el descenso de la presentación fetal. La interpretación de la curva de descenso se debe hacer teniendo en cuenta que la mayor parte del progreso de esta se da en la fase pelviana de la dilatación, es decir, después de 7 u 8 centímetros de dilatación. Por tanto, si después de llegar a dicha dilatación no hay descenso, se deben reevaluar todos los parámetros ya descritos para tomar decisiones oportunas y pertinentes.